yo quiero invitar a una amiga muy querida, que es Renate Girus, que es teóloga de la Fundación Luterana de Diaconía de Brasil. Por favor. Es un gusto para mí también. Buenos días. Saludarles aquí en este lugar, en Lima. Vengo de Brasil, del sur del país, cerca de Porto Alegre. Y yo quiero empezar un poquito también hablando de este espacio de donde hablo yo, que es también a partir de este Foro Ecuménico ACT Brasil, que es el Foro ACT de Brasil, en donde también la Fundación Luterana de Diaconía, que es el lugar en donde trabajo, está junto en este foro. Y en este caminar, y junto a todas estas personas que quieran se unir a nuestros movimientos de justicia y liberación, están desafíos y oportunidades. Las oportunidades que tenemos, las tenemos que aprovechar. Y este evento yo veo como una de estas oportunidades, ¿no? Tenemos que hablar de justicia de género junto con justicia étnico-racial. Este es también uno de los temas principales, una de las áreas temáticas de la Fundación Luterana de Diaconía, justicia de género y étnico-racial. Y por eso traigo las mujeres indígenas con este libreto, porque yo soy no indígena. Entonces traigo la voz, aunque sea en un libreto impreso, la voz de 3 mujeres indígenas brasileñas, jóvenes, que escribieron este material. Y ellas pusieron el tema Mujeres, Cuerpos, Territorios Indígenas en Resistencia. Este es el título de este material. Y ahí ya empezamos, ¿verdad?, a ver qué significa para estas mujeres cuerpo. Cuerpo no es solo el cuerpo nuestro, como lo tenemos y conocemos. Amplían la definición de cuerpo para el territorio y miran al territorio en donde viven, en donde luchan y al cual tienen derecho como cuerpo, como parte de su cuerpo. Bueno, yo hablo de las mujeres indígenas en Brasil, pero toda América Latina y Caribe tiene montones de mujeres indígenas, de las cuales sí tenemos siempre algo que aprender. Estas mujeres hablan que debemos reforestar las mentes. Esto es fuerte para nosotros porque hay que pensar diferente. Nuestras mentes hacen que tomemos esta o aquella decisión. Y si estamos impregnados, llenos de algo que es una estructura patriarcal o sexista, capitalista, que es la estructura social que vivimos, entonces nuestras mentes también se ocupan de estos pensamientos que llevan a acciones de este tipo. Saludos a cada uno y a cada una en esta digamos, reunión que tenemos, agradeciendo la invitación. El panel que nos han invitado a reflexionar hoy lleva un título: Forjando un camino hacia la equidad de género. Y quiero conectar esto con la exposición de Renate que hizo, digamos, al inicio en esta mañana, y hay algunas cosas que me parecen importantes y creo que conectan con el tema de justamente forjar ese camino, aunque yo conversando por allí decía, forjar un camino parece muy pretencioso, ¿no? Porque un camino es casi como decir que todos tienen una uniformidad, digamos, de tal modo que con solo un camino se puede resolver. Entonces me parece que ese camino puede tener una diversidad, así como el género humano, ¿no? Es uno, el género humano, sin embargo, dentro de él hay una diversidad de formas de vivir, de ser, de entender y de sentirse también seres humanos, ¿no? Las más veces que aparecen en el Antiguo Testamento están en el Génesis, en el capítulo 1, en lo cual quiere decir entonces que está ubicado en un contexto de creación y por lo tanto de relación, porque la creación del ser humano, hombre-mujer en el texto bíblico, es un concepto relacional y en ese contexto
la palabra género aparece allí, que bueno, quienes conocen seguramente la terminología bíblica lo pueden encontrar, ¿no? Tanto en el Génesis, por ejemplo, está en el Job, Jeremías, y en el caso de los evangelios está en Mateo, Marcos y Primera de Corintios. En el caso de Primera de Corintios es uno de los textos más tempranos, ¿no?, que se tiene en el texto bíblico, y entonces allí aparece este término género. Lo menciono por lo siguiente, porque a veces es una palabra que asusta a las personas, sobre todo de tradición cristiana, y muchas veces se ha llevado, digamos, a entender esto como algo que es negativo o algo que no se puede hablar entre las iglesias, ¿no? Entonces, fíjense que este término, ¿no?, género, es relacional, ¿no? Porque la traducción de este texto tiene que ver con especie, con linaje, con parentela, con pariente. O sea, de alguna manera el propio texto que aparece en la Biblia tiene que ver con esta relacionalidad, no solamente del presente de la persona, sino de sus ancestros, de sus antepasados. Está todo, digamos, relacionado, ¿no? Entonces, además de eso, yo me preocupé por diferenciar o por lo menos encontrar, dependiendo de la literatura que está a la disposición, y que seguramente ustedes ya lo conocen. Igualdad de género no es lo mismo que equidad de género, ¿no? Entonces, y el tema que nos invitaban a pensar es que cómo hacer un camino hacia la equidad de género. Y equidad de género tiene que ver con un trato diferenciado, a diferencia, digamos, de igualdad de género, que es, digamos, poner en este caso a las personas en una posición de igualdad, pero la equidad es la atención a esa persona según sus necesidades. En el Perú, el tratamiento de la situación de género no es una sola, sino que este tema se ha abordado desde, por ejemplo, la atención por leyes a situaciones de desigualdad y condiciones económicas que sufren las mujeres en diferencia de los varones, porque todavía existen estas situaciones de desigualdad, de violencia, de inequidad. Entonces, si yo miro, por ejemplo, desde la perspectiva bíblica, miramos la ley, por un lado, la que fue dada por Moisés, pero hay otra, que es la gracia, la ley del amor. Entonces, la sola legislación no es suficiente, como yo veo el texto bíblico y a partir de lo que vemos aquí digamos, en nuestra realidad de Perú, no es suficiente para, digamos, aminorar o resolver esa situación. Buenos días con todas, todos, todes. Bueno, mi nombre es Esther Rodríguez, ya nos hemos encontrado en varios eventos. Cuando nosotras empezamos este camino de la mesa, nos preguntamos eso, ¿qué nos une a organizaciones de fe? Nosotras, lesbianas, feministas, independientes, socialistas. ¿Qué nos une? Y a lo largo de todos estos 2 años hemos estado buscando esto porque es muy importante para afianzar la alianza que tenemos en la mesa. Y bueno, tenemos que recordar el contexto, ¿no?, nuestro, que creo que es el contexto desgraciadamente mundial ahora, ¿no? Y es el avance de estas fuerzas conservadoras en todos los planos, económicos, políticos, religiosos, y que están haciendo peligrar algo que es fundamental tanto para ustedes como para nosotras. Están haciendo peligrar ese contexto político que nos permite existir con libertad, que es la democracia. La democracia está amenazada.
Pero la democracia no solamente como una forma de gobierno, la democracia como un espacio donde es posible el respeto a la diversidad de creencias, el respeto a la dignidad humana, porque la democracia occidental ha sido construida sobre la base del respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana. Y si hay algo que tenemos en común los cristianos y los defensores de derechos humanos, es el respeto a la dignidad humana. Y como decía Marisol, por diversos caminos, porque para ustedes la dignidad humana se basa en que todos somos creación de Dios. Para nosotras, la dignidad humana se basa en que todos los seres humanos tenemos el derecho a tener derechos, y el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la felicidad, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, que son los mismos derechos que ustedes también defienden y sustentan. Por otro lado, por otra vía, por otro fundamento, pero estamos caminando de manera paralela y entrecruzada hacia ese lugar común que todos queremos construir y estamos construyendo en el camino, y que nosotras decimos utopía, donde un mundo nuevo es posible, y donde los cristianos dicen que un reino de Dios, donde los pobres tengan voz, donde el hambriento de justicia sea saciado, donde el sediento de justicia sea escuchado por Dios. Todo eso es común. Es decir, que el fundamento de nuestras ideas, de lo que nos mueve a actuar, es común. Y por ahí, para nosotras, fue posible estar en una mesa de justicia de género con compañeras pastoras luteranas y demás acepciones cristianas, ¿no? Bueno, el lugar de enunciación, como le decía, y este punto de partida, porque cuando hablamos de derechos humanos, de justicia y de género, son categorías que se pueden abordar desde diferentes disciplinas del conocimiento. Pero situarnos en este mi lugar de enunciación, que es, no, la anterior, por favor, la anterior, que es el punto de partida, ¿no? Teológico, feminista, contextual y latinoamericano. Y todas las palabras siempre en suspenso, digamos, todas las palabras siempre tienen un contexto que las hace posibles y también un contexto que las puede limitar y no están restrictas a críticas también. Cuando hablamos de justicia de género, imaginamos un mundo sin violencia, un mundo de igualdad, un mundo de equidad, un mundo en el que la participación de las mujeres y de otros y otras sujetas haga parte, digamos, de lo público y de lo político. Puedes pasar. Hablamos también de vigencia y aplicación efectiva de los derechos humanos de las mujeres, de la reducción de los obstáculos que encontramos diariamente al acceso a la justicia, del fortalecimiento de la capacidad de operadores y operadoras de justicia a partir de una aplicación de una perspectiva de género. Puedes pasar. ¿Cuáles son los principales obstáculos, digamos, a esa idea, a esa categoría justicia de género? Estructuras sociales, patriarcales, como ya sabemos, legislación restrictiva en nuestros países, ideas y creencias arraigadas en la cultura. Y creo que aquí es importante como lo que nos convoca, tanto como actores y actrices de espacios y comunidades de fe o practicantes de algún tipo de espiritualidad, porque parte de las ideas que tenemos sobre el género también son afectadas, digamos, por las ideas arraigadas en la cultura, y la cultura, digamos, como una forma
la religión como una forma de cultura también ahí, ¿no? Aquí Bell Hooks, una frase que me gusta simplemente. Cuando hablamos de justicia de género, hablamos de transformación, porque cuando hablamos de justicia de género estamos hablando de que hay algo que no está bien entre los géneros, o hay algo que no está bien en la comprensión de los géneros y principalmente en los efectos de esta situación, que es la violencia, la exclusión, la falta de participación política de las mujeres. Entonces supone que haya una transformación. Justicia siempre puede y debería apuntar a la transformación. Un gusto saludarles. Siempre hablar de género es un tema complicado, más aún si somos hombres, ese es el otro lado. Porque cuando hablamos de género, yo recuerdo cuando trabajaba el tema de masculinidades en la tesis allá en la universidad, y ya a mi regreso, yo crecí en la Iglesia Pentecostal del Perú, la mayoría de los que se enteraban que trabajaba masculinidades me comenzaban a mirar con sospecha y me decían, ¿eres gay o algo pasa por ahí? Y bueno, habría que no necesariamente llegar al punto de el debate de desmentir, sino comenzar a muchas veces entrar al espacio del diálogo en la Iglesia Pentecostal. Y allí meterme algunas cosas o algunas situaciones de cómo hemos leído la Biblia. La Biblia la hemos leído no solo desde los hombres, sino que las mujeres mismas nos han enseñado a veces a reproducir esos patrones culturales. Yo soy hijo de pastor, mi mamá me enseñó a leer la Biblia, no mi papá, y cada vez que me enseñaba a leer la Biblia, me decía cómo la entiendo, y cada vez que intentaba una interpretación fuera del contexto de la iglesia, ella optaba por corregirme con el carácter que ella tiene, ¿verdad? Así que siempre alineado a una lectura patriarcal del texto. Así que allí somos hombres y mujeres cómplices y tenemos mucha tarea pendiente. El dejar de leer la Biblia desde el hombre jefe o el hombre sacerdote. Yo molesto ahí que cuando dicen que el hombre es sacerdote del hogar, yo digo que nos hemos quedado a veces en cerdote, ¿verdad? Porque no necesariamente el texto bíblico dice que somos sacerdotes, dice que cada quien lo es. Entonces, estos ideales de la cultura se han visto reflejadas o reflejados en nuestras interpretaciones bíblicas. El hablar de la teología de la ayuda idónea, ¿no es cierto? Es algo que legitima mucho. La teología de la ayuda idónea, la ayuda errónea, la ayuda demonia, como dicen algunos, es una distorsión de lo que el texto dice. Cuando el texto dice que Dios creó al ser humano, plantea no que el hombre sea la imagen de Dios y la mujer la imagen del hombre, que esta es una forma de entrarle al texto muchas veces. Por el contrario, en la Biblia más bien habla de que Dios crea a la mujer como ayuda contraria. Esef neget, que es el término que aparece, es ayuda contraria. Alguien para que camine junto a él, pero de manera contraria. Y eso es lo rico del texto. No de la costilla, definitivamente no es de la costilla, sino del costado. Del costado para que anden juntos. En una sociedad donde el honor era asunto de hombres y la mujer era la llamada a cuidar el honor de la casa. Y bueno, el trabajo de equidad, de igualdad de género, realmente tiene su historia. Y miren, cuando nosotros hablamos esto, vamos a empezar con los movimientos feministas del siglo XVIII, siglo XIX, porque antes no se hablaba de género.
se hablaba del movimiento feminista para reivindicación de derechos. Y si uno habla sobre democracia, no existe democracia sin mujeres. Y entonces, cuando hablamos del feminismo, comenzábamos a decir, bueno, las mujeres no tenían derechos, no eran ciudadanas. El ser ciudadanos, entonces solamente eran de los varones y no de las mujeres. Y es ahí donde empieza, y lo dijiste muy bien, solamente sabemos que no tenemos derecho cuando sabemos que tenemos problemas, no tenemos. Entonces es ahí cuando hay falta. Y es ahí cuando nace el movimiento feminista. Y ahí hay dos corrientes y que también van por esa línea de hablar de equidad y de igualdad. Y no veo que las dos se diferencien y se divorcien, sino las dos cómo se trabajan. Porque una viene de feminismo francés y otra norteamericano. Uno por la igualdad de derechos y otra por las diferencias. Entonces, estas dos se complementan. Estas dos para poder acceder a derechos. Cuando entonces hablamos sobre esos derechos dentro de los espacios religiosos, sin duda que allí hace mucho distancias que trabajar, porque definitivamente allí la Biblia es el primer escollo. Si es que nosotros hacemos esa lectura patriarcal, ese es el primer escollo que tenemos. Y entonces, y allí nacen los movimientos feministas, y me parece muy bueno cuando hablan ciudadanía, derecho, de sufragio, ¿quiénes aparecen? Ahí Elizabeth Cady Stanton, para criticar justamente esa lectura distorsionada que beneficiaba a los varones. Y es luchan por el sufragio, luchan por la abolición de la esclavitud. Eran dos luchas paralelas que estaban. Entonces, y ahí comienza todo. Y creo que eso, el hecho que después, 18, 19, primera ola, segunda ola, que ya en los 90 empezamos a hablar de género, un poco que nos fuimos a la abstracción, porque mientras el otro era un movimiento más combativo de la materialidad misma, de derechos, de justicia, de reivindicaciones, sobre la violencia, sobre la corporalidad, los derechos reproductivos y todo eso, y ahí empezamos con las discusiones de género. Y no hace mal, creo que teóricamente es bueno hablar sobre las teorías de género, pero ahora como que se ha hecho demasiado trivial. Y estamos en esa discusión. Hablamos de equidad, hablamos de igualdad. Las dos tenemos que hablar. No tenemos que dejarlas ni una ni otra, pero sí tenemos que hablar sobre las diferencias, porque ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, de allí entonces siempre nosotros hablábamos 3 conquistas fundamentales que nosotros debemos de trabajar. Y eso es lo que nosotros como movimientos, como organizaciones de mujeres, como organizaciones populares, que después ahora se llama comunitario, para no aparecer con ese discurso de la derecha, ¿no? Entonces, pero allí, ¿qué es lo que se está haciendo? La conquista de la palabra, la conquista de mi cuerpo, que es mi primera geografía, y en los espacios, la conquista de los espacios. Porque siempre a las mujeres les dijeron que no y no y no. Tú no sabes, tú no puedes, tú no tienes. Y esas tres negatividades empezaron a trabajar las mujeres, ¿no? La conquista de la palabra. Y es ahí donde ellas empiezan a hablar. Oye, no hay democracia si es que no hablamos de las mujeres. Democracia en el país, en la casa y en la cama. Es lo que era el movimiento feminista que comenzaba en los 80. Entonces, eso, pero ya ahora todas las universidades tienen núcleo de estudios de género, ¿no? En todas las universidades todo. Y claro, y allí, y muchas de las feministas, teólogas feministas, se fueron a liderar a esas cátedras, las cátedras de género. Pero ya no había movilización, ya no había militancia. Y entonces, esto es lo que a veces nos deja allí en esta división, en esta disyuntiva. Yo tengo que trabajar dentro la militancia a nivel
combativo, de la experiencia con las organizaciones, con la iglesia, con mujeres, movimientos sociales, con los lugares a donde estoy, y también a nivel teórico y reflexivo en los espacios donde nos movemos. Y ahí es fundamental el trabajo de las redes para mí. Siempre ha sido, siempre eso, el trabajo de las redes, fuera, más allá de las iglesias. Las iglesias tienen su espacio para trabajar y hay que trabajar la teología feminista, que es básico lo que colocaste en el tercer punto, es básico la teología feminista. Ahí está, perfecto. Bueno, en primer lugar, no hay que, siguiente, por favor, sin querer, digamos, idealizar el pasado reciente, en relación a la democracia, desde la década del 80 hasta la del 2000, como que las democracias latinoamericanas mostraron una inédita continuidad. Ustedes saben que en América Latina, hasta los años 70, más o menos, los regímenes principalmente eran regímenes dictatoriales, ¿no? O sea, en los años, a veces había momentos democráticos, había momentos dictatoriales, pero en general los que predominaban eran los segundos. En el caso particular del Perú, saben ustedes que hasta el año 80 tenemos la dictadura militar, y desde los 80s vamos a tener los 80s y el 85 vamos a tener los regímenes democráticos de Belaúnde y Alan García. Luego tuvimos digamos, de nuevo caímos en la experiencia dictatorial de Fujimori, y a partir del 2000 en adelante, 2001 en adelante, como que de nuevo una época de continuidad democrática. Usualmente se concibe a las elecciones como la expresión máxima principal de una democracia. El tema es que eso es simplemente lo epidérmico, ¿no? Es decir, si nos centramos solamente en el tema electoral, claro, vamos a decir que en el Perú hay democracia, ¿no? Pero la democracia es mucho más que elecciones, ¿no? La democracia implica una serie de hábitos, ¿no? de uso del poder, una serie de hábitos de convivencia ciudadana, de participación política, de deliberación, que en los últimos años no están ocurriendo en nuestro país, ¿no? Es decir, se ha deteriorado, se ha contaminado, se ha gangrenado el sistema político con prácticas como las que estamos nosotros observando, ¿no? Y no es algo que solamente afecte a la política nacional, sino también a la política regional, incluso a la política local, ¿no? Eso es a veces algo que no se ve. A veces en nuestros debates políticos nos concentramos solamente en cuestionar lo que está pasando a nivel nacional, pero lo regional y lo local es a veces muchísimo más escandaloso y a veces mucho más impune, porque los mecanismos de control de la prensa, en fin, o de los medios de justicia son mucho menores. Entonces diríamos que estamos en una democracia estancada, y el otro concepto es el de régimen híbrido, ¿no? El índice de democracia de The Economist, que es un índice que usualmente se utiliza para caracterizar la situación de la democracia en cada país, y a partir de estos indicadores que están señalados ahí: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. A partir de estos 5 indicadores, este indicador, ¿no?, intenta calificar, ¿no?, si una democracia está, digamos, es plena, y en el otro extremo es que si es un autoritarismo, ¿no? El Perú está como que en el medio, en un régimen híbrido. O sea, estamos entre democracia y autoritarismo, pero como que cada vez más cerca ya a un autoritarismo pleno. El sostenimiento de esta democracia implica una articulación amplia de fuerzas políticas y de la sociedad civil. Aquí hay que también un poco dejarnos del espíritu de vetos, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? A veces nos paramos vetando unos a otros, incluso entre los progresismos, ¿no? Si tú no coincides al 100% con mi agenda, ya como que te veo un posible enemigo. O sea, ahorita necesitamos hacer una enorme coalición para salvar al Perú de lo que se está viniendo, ¿no? Y yo a veces pongo un ejemplo que no sé si sea muy feliz, pero miren, Churchill, tal vez uno de los más ultraconservadores, racistas, todo lo que quieran, se tuvo que aliar con Stalin, un comunista así, dictador, para derrotar al nazismo. O sea, a veces hay que aliarse con el diablo para derrotar al diablo mayor, ¿no? O sea, en este momento necesitamos tener claridad
en el sentido de articulación con todos los sectores que estén defendiendo la democracia, ¿no? Y la democracia requiere finalmente un fortalecimiento urgente de la ciudadanía, ¿no? Ello pasa por la educación y la cultura. Y yo aquí hago un llamado a las iglesias, ¿no? O sea, las iglesias, en tanto parte de la sociedad civil, pueden ser generadoras de discursos y prácticas democráticas que fortalezcan la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Un gusto nuevamente ver a caras conocidas ahora un ratito en el break y temprano. Y bueno, para ir avanzando también porque tenemos el tiempo ahí con el limitado. El panel que nos toca ahora es Perú y la democracia en tensión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Con la exposición de Juan creo que decimos, como él decía al inicio, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O sea, con todos los índices que nos ha dado, todos los datos que hemos recogido, verdaderamente, ¿qué esperamos de Perú? Las preguntas creo que estuvieron ya también en las reflexiones anteriores. ¿Existe la democracia en nuestro país? ¿Qué hacemos? ¿Perú está tan mal? ¿Latinoamérica está tan mal? ¿Vivimos así? Creo que, como decía también Juan, el espacios como estos nos motiva y creo que nos hace ese llamado de decir qué estamos haciendo, ¿no? Porque si la democracia está así y nosotros vivimos aquí, es que algo hemos hecho o algo no hemos hecho. Algo está sucediendo porque creo que todos los que estamos acá pasamos ya los 20 años, aunque hay caritas súper jóvenes, y hemos tenido que hacer algo. Has tenido que hacer algo desde tu hogar, desde el lugar que te ha tocado trabajar, con las personas con las que te conectas cada día, con las personas con las que puedes tú hablar, conversar, expresarte, ¿no? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace tu empresa? ¿Qué ha hecho tu institución educativa? Pero ¿qué has hecho tú? Sobre todo, ¿qué has hecho tú? Creo que es un tiempo de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Derechos los hemos escuchado y creo que desde el inicio, desde nuestra vida, nuestros papitos, nuestras mamás nos dicen te amamos, te queremos, siempre hay alguien que está ahí, ¿no? Alrededor nuestro, de alguna forma Dios es tan bueno que nos permite tener gente que siempre nos está cuidando y nos está acompañando en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes experiencias de nuestras vidas. Y si sabemos qué derechos tenemos, pero qué deberes tenemos. Yo creo que la pregunta ahora, a la mañana, esta reflexión es ¿qué tienes que hacer? ¿No? Derechos creo que vamos a seguir hablando y hay mucho, mucho que explorar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creo que nos toca a nosotros reflexionar. Soy abogada, pero no quiero hablar en este momento desde el tema de leyes porque, bueno, seguro hay muchas personas también que conocen esa parte, pero creo que somos ciudadanos, vivimos en un país, vivimos en una sociedad que necesita gente gestora, necesitamos líderes, necesitamos gente que se pronuncie, personas que verdaderamente quieran vivir, y no solamente líderes que quieran ser jefes o que quieran decir quiero mi foto en tal o cual situación, sino verdaderamente gente que quiera decir cómo vivo hoy día, cómo vivo mañana, qué va a pasar de acá 5 años o 10 años, o cuando yo no esté, cuál va a ser mi legado, ¿no? También tengo que pensar qué quiero dejar para mi familia. Con mi esposo siempre hablamos y los chicos, tenemos 2 hijos, y decimos, bueno, sí, hay que dejar algo, ¿no? Para los chicos, porque siempre tus papis te dejaron algo, ¿no? Entonces tú piensas en casas, no tengo que darle educación, tiene que tener una buena carrera. Pero a veces nos olvidamos de que también tenemos que darles valores, tenemos que enseñarles a que ellos también pueden defender a las otras personas, a que ellos también pueden ser las voces en aquellos espacios y en aquellos lugares donde nosotros o donde esas personas no son escuchadas porque quizás no tienen la educación, porque quizás nadie le enseñó y le dijo que podían y que tenían una voz y que eran importantes. Entonces, tu testimonio, tu legado que dejas, que vas a dejar de acá a un tiempo, pero también la fe. Hay muchas cosas que quizás tú quieras hacer, hay muchas cosas que tú puedes dar, pero verdaderamente tenemos que confiar que hay un Dios grande, que sí, que tenemos que dar lo mejor a nosotros, pero también hay algo más también, hay una esperanza también, una esperanza en el cambio, una esperanza y una fe en esa persona que está mucho más allá de nosotros. Yo soy activista feminista,
parte de la comunidad LGTBIQ+, 20 años siendo lesbiana, y ahora en proceso o en tratar de identificarme o descubrirme a mí misma capaz, y eso es lo importante de la diversidad. Quisiera también comenzar diciendo una frase que es la que hemos estado promocionando, incidiendo muchísimo desde algunas de las intervenciones que hacemos en Flora Tristán, y es: sin derechos no hay democracia, sin democracia no hay derechos. Y es verdad, lo que muy bien ha expuesto el doctor Fonseca, que ha sido realmente magistral, como ha hecho toda una historia, un análisis, ¿no? Incluso creo que también lo importante de estos 15 minutos que me toca comentar es acerca también de las intervenciones posteriores, ¿no?, del doctor Fonseca, porque fueron realmente también bien potentes, ¿no? En una de ellas me llamó mucho la atención que un compañero hablara sobre los términos justicia, democracia y derechos humanos. A mí me hizo ruido que no dijera completo justicia de género, porque es el título de nuestro evento de estos 2 días. ¿Qué cosa es justicia de género? Es simple, es el trato justo y equitativo de las personas de todos los géneros en contextos sociales, políticos, económicos y legales. La defensa de la democracia, sí. ¿Cómo hacemos, cómo reivindicamos esta palabra? ¿Cómo nos acercamos nuevamente a reivindicar el tema de la democracia? Ponernos la camiseta, sí, ponernos la camiseta y reivindicar nuevamente el concepto de la democracia y hacerlo personal, y que sí, está afectando nuestras vidas a nivel íntimo, personal, y especialmente a las mujeres, a las personas LGTBIQ+, a las compañeras indígenas, a las agroecológicas. Necesitamos dar visibilidad también a esas voces que no comúnmente están siendo escuchadas. Las adolescencias, las niñeces, las juventudes, que es justamente una de las propuestas también de la mesa, ¿no? ¿Dónde están aquí también presentes los líderes adolescentes y jóvenes, con su también con su fe, con su liderazgo desde su iglesia? Creo que es importante también rescatar esas voces, invitarlas y hacerles sentir que ese también es su espacio, ¿no? Buenos días con todas, con todos, con todes. Gracias por la posibilidad de estar en este espacio y compartirles algunas de las cosas que son, creo, de preocupación de todos, ¿no? Hablar de la situación de los derechos humanos en el Perú es un drama, en realidad, ¿no? Y a pesar de los avances que habíamos logrado en el periodo de transición inicial que tuvimos cuando regresamos a la democracia en el 2001, lamentablemente nuestra transición quedó medio pasmada en ese momento y solo se pudieron hacer algunas de las reformas institucionales, pero no avanzamos en muchísimas otras de las recomendaciones que tenían que ver con la Comisión de la Verdad y que iban, por supuesto, a fortalecer institucionalidad, que tenían que ver con el tema de justicia, de derechos humanos, de memoria, de las narrativas, ¿no? Eso que está en disputa. Hoy día vemos que esas narrativas contrarias a los derechos humanos y el terruqueo es aún mucho más intenso que lo que vivimos, ¿no?, en los 90 y cuando retornamos a la democracia en los 2000. Entonces, esa es una corriente que más bien se ha fortalecido y se ha transversalizado en el espectro político, también en la medida en que hoy casi no tenemos partidos políticos, ¿verdad? Y lo que tenemos son grupos o agrupaciones de sujetos con distintos intereses. Entonces, digamos, ya no es como antes, que uno podría decir, bueno, con los liberales sabemos a qué atenernos, ¿no es cierto?, con los socialistas acá, etcétera. No, porque eso no corresponden a ideologías y en realidad están por otro tipo de intereses, ¿no? Y eso también hace más difícil
que uno pueda trabajar en las contranarrativas, ¿no? Y en términos de propiamente la vigencia de estos derechos humanos y el marco democrático, el Perú es uno de los países donde menos adhesión existe a la democracia, ¿no? Casi el 91% de su población, en general, con datos del Latinobarómetro, o sea, no está conforme, no está a gusto con la democracia. Y más del 50% podría renunciar a ella si uno le ofrece garantías de seguridad y determinados derechos. Entonces no hay una adherencia, ¿no?, a la democracia. Esto que... Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Después de estos 2 días de compartir estos temas de actualidad, de desafíos, cerrar esta tarde de alguna manera es como recordar todo lo que han ido diciendo en estos 2 días. Y yo quiero compartir con ustedes un tema que de una manera u otra se ha ido tocando, ¿no? Se ha ido abordando en estos días. Entonces, a la luz de la Biblia, los derechos humanos no solo eran un conjunto de ideales ni un conjunto de buenas intenciones, era un conjunto de deberes, cuyo cumplimiento tenía que ser obligatorio para todos y todas, autoridades, personas, así lo empiezo a entender. Pase, por favor. Los estudios teológicos me señalaban que desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, la presencia del mensaje era absolutamente claro. Ahí no había que poner por quién Dios hizo su elección, su predilección. Eran siempre los pobres, los desprotegidos, los huérfanos, su opción por los necesitados. Entonces yo decía, no estoy equivocada, ahí está. Y en el Nuevo Testamento también Jesús actúa a favor de los pobres y lo demuestra en su vida cotidiana, no solamente desde los preceptos, sino también en su vida cotidiana. Estaba la pecadora, estaba la prostituta y todos los que, si revisamos la Biblia, podemos encontrar esos textos. Pase, por favor. ¿Por qué entendía yo que la principal característica de ese cristianismo era el mandamiento del amor? Y si lo que yo hago y lo que pienso está basado en ese mandamiento de amor al prójimo, el amor y el respeto es el cimiento de esa guía que yo encontraba en la Biblia. Y algo que acompañó mi caminar fue este verso de Proverbios 31, 8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Eso me acompaña desde cuando conocí este texto hace muchos años y ahora, ¿no? Porque no encuentro un divorcio entre decir, sí, cuando tenía 15 años me pasaba esto y ahora que tengo ya casi 68, acá estoy. Y ese Dios me seguirá dando esa fuerza para seguir peleando y luchando y levantar la voz de los necesitados. Pase, por favor. Y esta foto inspiradora de estos niños preciosos, ¿no?, que me recuerdan que hay muchísimos pasajes de la Biblia, cuando uno revisa la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que si yo hago un paralelo y comparo los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pongo pasajes que complementan el actuar de la Biblia, ahí está el derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho, ¿no? Y hacía
puede ser una lista larguísima entre los artículos de la Convención, de los niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad, y por otro lado, los mensajes que encontramos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Voy a empezar con algo muy actual. Ayer, en la tarde-noche, se leyó la sentencia de un caso que en verdad comprende tres hechos, tres tragedias en un mismo lugar, en una misma provincia de Perú y en un mismo periodo. El caso lo conocemos como Huanta 84. Huanta es una provincia, para quienes no son de Perú, una provincia peruana ubicada en el departamento de Ayacucho. Y Ayacucho es el departamento donde empezó el conflicto armado interno. Ahí se inició. Y se inició el año 1980, en mayo, pero el periodo más violento de todo ese periodo fue precisamente ese año, 84, Huanta. Es el escenario y el tiempo de mayor violencia durante el conflicto armado interno en Perú. Y claro, lo que se juzgó, lo que concluyó ayer es un juicio oral donde se incluyó tres casos: la desaparición del periodista Jaime Ayala Zulca, la masacre de 6 hermanos de la iglesia presbiteriana de Calqui, ¿no?, y la ejecución extrajudicial de cerca de 40 personas en una comunidad llamada Cuyuchaca, que fueron luego sepultados en fosas clandestinas, y el caso se conocía como Pucayaco. Esos tres casos se incluyeron en este juicio, y lo que tenían ahí en común es lo que ya he mencionado: tiempo, lugar, ¿no? Y también se juzgó a los oficiales de la Marina que tuvieron responsabilidad sobre esos hechos, pero a partir de su mando y comando, del hecho de tener la posibilidad de haber impedido que eso sucediera, la autoridad para impedir que esa tragedia suceda. No fueron los únicos crímenes que se perpetraron en ese periodo y en Huanta, no. Son 3 que se llegaron a investigar y entonces se pudieron, ha sido casi 3 años de juicio oral, o sea, de audiencia, que suelen ser o deben ser públicas, y entonces concluyó, eran 2 personas las acusadas, una en condición de contumaz, o sea, pese a saber del juicio no acudió, y otro que sí participó de manera virtual, y que fue en algún momento oficial o tuvo mando en el comando político militar de Huanta. Terminó la sentencia concluyó señalando la responsabilidad penal de este oficial, también del Estado peruano, y condenándolo a 18 años de pena privativa de la libertad. Es muy importante porque la sentencia, entre otras cosas, también indica que esa ley malhadada que hace poco aprobó el Congreso, ¿no?, que lo que, digamos, intenta o procura o pretende
es que crímenes de lesa humanidad que sucedieron antes del 2002 sean juzgados como tales. El Poder Judicial y esta sala penal en particular decidió no aplicarla. O sea, dijo, esa ley no es aplicable en crímenes de lesa humanidad. Es muy importante, Jenny aludió a eso esta mañana, y claro, el problema es que esto vamos a tener que pelearlo por cada juicio, en cada proceso, ¿no? Sin embargo, la valoración que hizo la sala es muy importante y esperamos que sirva también como referencia en todos los demás procesos. Y yo quiero entonces, en este tiempo corto que tengo, decirles, digamos, que estas batallas que son desiguales, ¿no?, que enfrentamos a grupos con mucho poder, con dinero, con muchos recursos, que se articulan muy fácilmente, ¿no? Nosotros tenemos como desafíos, varios desafíos, pero uno de ellos también es simplificar nuestro lenguaje, ¿no? Ahí a veces escribimos o a veces, sí, hacemos cosas más pensando en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y lo que tenemos que procurar es producir materiales, documentos que puedan llegar a justamente esas personas, esa población a la que alcanzan de estos sectores conservadores, fundamentalistas, antiderechos, como se les quiera llamar, y que han revelado ser muy efectivos, ¿no? Hay que prepararnos, hay que trabajar en eso y celebramos de verdad que haya espacios como este, donde no solamente conversamos entre personas que compartimos la fe, una fe en este caso cristiana, sino con otras personas que no necesariamente tienen la misma perspectiva, pero que tienen una preocupación y un interés